RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigue esto en sintonía a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Esta hora es grato compartir esta comunicación a través del hilo telefónico con el doctor Antero Flores Arauz. En su momento ha sido presidente del Congreso de la República y también ministro de Defensa. Mi estimado doctor Antero Flores Arauz, qué gusto saludarlo. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, con Carlos y con Pepe. Gracias. ¿Cómo está analizando la situación de la cuarentena? Estamos próximos a cumplir 100 días. Leía una entrevista en un medio local, en el diario La Razón específicamente, donde usted señala que hay demasiada improvisación de parte del gobierno. Sí, pues, no hemos estado preparados desde hace muchos años en el tema de salud y en educación. Sabemos que hace agua. Últimamente sí, en salud ha mejorado mucho, pero en lo que maneja el MINSA, lamentablemente no. Ahora, nadie esperaba una pandemia, ni nadie estaba preparado para una cosa de esa. Pero en el Perú, a diferencia de otros países, se han cometido muchos errores. Hay mucha improvisación, hay olvidos y omisiones. Entre los olvidos está el sector privado. Se han olvidado de que el sector privado, en cuanto a logística, puede hacerlo muchísimo mejor que el gobierno en la entrega de alimentos, haber creado un buen sistema para la entrega en efectivo de los famosos bonos. En el tema también de la planificación y de la logística, se han olvidado de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada la están empleando sus brazos, pero no sus neuronas. De poco sirve realmente la cuestión de que estén en la calle. Necesitábamos que sus estados mayores, que permanentemente están poniéndose en diferentes escenarios y con soluciones frente a esos escenarios, trabajen, pero no les han pedido nada. Y lo peor, quien tiene un mapeo de la realidad de la pobreza y de la pobreza extrema, los mejores son los de las iglesias. Por ejemplo, en la católica tienen a Cáritas y en la adventista tienen a ADRA. Conocen perfectamente dónde distribuir, cómo hacerlo, etcétera, pero no los han tomado en cuenta. Ellos están haciendo su trabajo directamente, pero sin, lógicamente, tener todos los materiales, el presupuesto y los bienes que tiene el Estado. Con una buena alianza estratégica se hubiera podido hacer muchísimo mejor las cosas. Y como la incomunicación o confinamiento, como queremos llevar a decirlo, ha demorado demasiado, ya en la práctica, como dijo el otro día el alcalde de Lima en una entrevista, tenemos una terminación fáctica de la cuarentena, porque ya nadie le hace caso. Ahora, lo que se desprende es que el gobierno no se deja ayudar. Usted ha citado 3 elementos muy puntuales. Uno, la empresa privada. El otro, las Fuerzas Armadas, las iglesias, ¿no? En el caso particular de las Fuerzas Armadas, doctor Antero Flores Arauz, usted ha sido ministro de Defensa. Nosotros hemos conversado acá con 2 personas que conocen muy bien el tema de defensa nacional, pero también el tema de seguridad nacional y la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas, con el almirante Jorge Montoya y luego con el general Roberto Quiabra. Y la verdad, no dejan de sorprenderse, ¿no? En una situación de esta naturaleza, lo lógico era acudir justamente para conocer de qué manera las Fuerzas Armadas o de qué manera se podía justamente a establecer capacidades logísticas y de respuesta rápida, ¿no? Sin ninguna duda. No nos olvidemos de que Jorge Montoya, el almirante, ha sido jefe del Comando Conjunto. Fue además presidente del Consejo Consultivo del Ministerio de Defensa cuando yo fui ministro. Es un hombre muy serio y muy conocedor de la materia. El general Quiabra ha sido ministro de Defensa y ha sido además no solamente hombre de escritorio, sino de territorio. Conoce perfectamente el accionar de las Fuerzas Armadas y lo que pueden hacer. Tiene toda la razón. Los estados mayores, ¿a qué se dedican en la Fuerza Armada? Tanto en el Ejército, en la Marina y en la Aviación. A ponerse en infinidad de circunstancias hipotéticas para ver cómo se enfrentan.
Esa es su tarea. Son grandes planificadores y no se les ha tomado en cuenta. Ahora, ¿cuál cree usted que sea esta razón por la que el gobierno ha querido actuar solo al margen de poder contar con el sector empresarial, con técnicos calificados, con las propias Fuerzas Armadas, con la Iglesia, ¿no? Este es un afán de querer mostrar a la opinión pública que solamente el Ejecutivo era capaz de resolver un problema tan delicado, no solamente en el plano nacional, sino en el plano mundial. Me da la impresión de que no es un tema de soberbia, sino es un tema de desconfianza. Se nota la desconfianza hasta el nombramiento de los ministros, salvo algunas pocas excepciones, su nivel es muy reducido, su nivel intelectual y su nivel de accionar. Cogen ministros sin ninguna experiencia, o simplemente los han ascendido porque fueron directores generales o viceministros. No buscan gente de buen nivel, de buena experiencia, etcétera. A mí me da la impresión por eso que no es cuestión de soberbia, sino de desconfianza. Desconfían hasta de su sombra. Ahora estamos ante un escenario en realidad bastante delicado, ¿no? La economía totalmente destrozada, ¿no? Y la estrategia sanitaria no ha funcionado, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, actuar más con la actividad privada, eso es lo básico. Y acordarse además de que no es cuestión de ponerse en el plan de la disyuntiva prácticamente o la bolsa o la vida, las dos cosas son necesarias, cuidar la salud y cuidar la economía, y entender perfectamente que la gente que vive en tugurios, que no tiene agua, que no tiene desagüe, que vive del día a día, que no tiene un puesto remunerado, sino vive del mercado ambulatorio, no se le puede pedir pues confinamientos, porque no hay forma. Entonces lo que había es que ordenarlo, y la verdad que este gobierno tiene carencias para poner orden, ¿no? Ahora, doctor Antero Flores, hemos visto que en las últimas semanas hay una agenda política que está sobreponiéndose el tema de la emergencia sanitaria. Y no es que hemos salido de la emergencia sanitaria, al contrario, tenemos regiones como en las zonas amazónicas y en el norte del país que están en serias crisis, en serios problemas respecto a los contagios y la mortalidad por el COVID, aunque algunas autoridades nos dicen que ya estamos bajando entonces los niveles de contagios. Ahí hay todo un debate, ¿no? Sin embargo, esta agenda política, otra vez, estamos viendo que quieren o tratan de volver por la ruta de la polarización extrema en el país. ¿Cómo percibe usted esto? Yo muy preocupado porque estamos prácticamente en una lucha de quién es más populista que el otro. Y el populismo es en realidad grandes luces hoy, pero tinieblas para mañana. Ya hemos visto en el Perú, en nuestra patria, lo que significó el populismo, lo que significó el control de precios, lo que significaba el control de cambios, las colas, la escasez, y cuanto más controles, más corrupción y coimas. Eso es absurdo volverlo a repetir, y eso es lo que generan estos populismos tan tontos. Oigan, el último que estoy viendo en el Congreso, que quieren congelar los créditos. Oigan, dejen que la gente se ponga de acuerdo con la institución crediticia, qué moratoria le dan, qué reducción de intereses, etcétera, son contratos privados. Si se entrometen en esa forma, lo único que van a lograr es que perjudicar al ahorrista. No se dan cuenta de que las instituciones crediticias de qué viven, del spread, la diferencia en lo que ellos pagan por los ahorros y lo que les pagan a ellos por los préstamos. Si no hay intereses y no tienen ingresos, ¿cómo pagan a los ahorristas lo suyo? Es absurdo. Van a hacer quebrar las cajas rurales, etcétera. No tiene sentido lo que se está haciendo de populismo en el Congreso, y lamentablemente el Ejecutivo muchas veces se pone también de Papá Noel, y eso es realmente inconveniente para la economía del país. ¿Usted diría que existe falta de liderazgo en ambos poderes centrales del Estado? Sin ninguna duda. Una cosa es caciquismo y otra cosa es liderazgo.
Liderazgo es que te sigan y te sigan por tus ideas, te sigan por tus pronunciamientos, te sigan porque crees en ti y no que te sigan porque simplemente como el perrito porque le estás dando pancito y te sigue muy dócilmente. No, el liderazgo es otra cosa. Estamos perdiendo el rumbo, de repente, el norte de lo que nos llevó a un crecimiento económico que nos permitió hacer un ahorro bastante importante y del cual hemos echado mano en esta crisis, doctor Flores Arauz. Bueno, teníamos que echar manos, no quedaba otra cosa, porque hay gente, como digo, que vive del día a día, entonces tenías que ayudarla, a la gente de extrema pobreza sobre todo, y inclusive también a la gente que había perdido trabajo. Entonces era necesario utilizar eso, pero la recuperación nos puede costar años, y si nos volvemos populistas, de repente décadas. Oigan, estamos jugando con fuego, y eso es peligrosísimo. ¿Y cómo mira el tema de la seguridad jurídica? Se lo pregunto porque ya estamos... La seguridad jurídica en el país, ¿no? Porque el caso de los peajes, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial, si bien es cierto, acaba de emitir un recurso de amparo, ¿no? Dando justamente la razón a un par de empresas que están vinculadas al tema de los peajes, ¿no? Pero ante el mundo estamos dando una imagen que estamos de una u otra manera no respetando posiciones contractuales, ¿no? Esto por un lado, pero hemos visto, usted mencionó el tema también de el tema de los ahorros, el congelamiento de los créditos, ¿no? O sea, ¿se está vulnerando la seguridad jurídica en medio de esta crisis? Querido Carlos, cuando tú hablas de seguridad jurídica yo me sonrío un poco. A ver, ¿por qué? Creo que estás hablando de una supuesta realidad virtual. Terminaron con la seguridad jurídica y eso es peligrosísimo. Mira tú, para lograr el bien común, para lograr el desarrollo, el bienestar de la gente, la elevación de sus niveles de vida, tú tienes una larga cadena. Y el siguiente eslabón para lograr eso es que haya trabajo. ¿Y cuando hay trabajo, querido Carlos? Cuando hay inversión. Y la inversión se da cuando hay seguridad interna, cuando hay estabilidad de las reglas de juego, cuando tienes un poder judicial independiente y autónomo y justo, y cuando tienes además predictibilidad tributaria. Si eso no se da, la inversión que es confianza no viene. Y estamos atentando contra el principio básico de la inversión, que es la confianza. Cuando la gente ve que no se respetan los contratos, que se hacen añicos los contratos, pese a que clarísimamente la Constitución determina que el Estado no puede por ley modificar, ni resolver, ni hacer contratos, estamos jodidos. Disculpa los términos. Ahora, pero se ha dicho también que eso es porque no tenemos en funcionamiento y se ha retrasado con esta pandemia las actividades del Consejo Nacional de Justicia, y con eso ya vamos a equilibrar el asunto. ¿Usted ve que por ahí viene la solución? No puede ser, Carlos, el Consejo Nacional de Justicia tampoco, ¿qué te puedo decir? Es mágico, es milagroso. Recién tiene poquísimos meses de funciones y está actuando a través de las audiencias virtuales, etcétera, a través del Zoom, el Sky, etcétera. No puede hacer milagros en tan poco tiempo. Entonces, lo del Consejo, lo de la Junta de la Justicia es de largo aliento. No hay forma de hacerlo rápido. Entonces estamos en una encrucijada. Pero por supuesto que sí, por eso es que hay que llamar la atención al Congreso, que se deje de populismos, y al Poder Ejecutivo que los esté aguantando, porque a veces, como hemos visto con algunas normas, no las observó. Ahora, y simplemente dejó que la promulgara el Congreso. No está bien. No podemos estar jugando a quién es más Papá Noel que el otro, porque eso deshace la economía del país. El esfuerzo mínimo, y ahí lo dejo, ¿no? Ya, bueno, ya no puedo hacer más, ¿no? Ahora, tenemos, ya menos de 10 meses para las elecciones presidenciales y elegir un nuevo Congreso. ¿Cómo mira? Hasta ahorita, por ejemplo, lo que tenemos es leves asomos, ¿no? Todavía vemos algunas tendencias, pero que no están muy marcadas, pero el proceso en sí, a mucha gente le preocupa, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre.
Y hay algunos que nos están señalando, por ejemplo, a través de otras redes sociales, y nos dicen como que y ustedes están creyendo que va a haber elecciones y que estas elecciones van a ser las transparentes que se necesitan en este tiempo. Todas esas dudas están enmarcándose entonces en estos momentos. Usted tiene mucha experiencia en esto, ha sido candidato para la presidencia de la República, ha sido es un hombre de Estado. ¿Cómo palpa el asunto? ¿Cómo viene este tema electoral? A mí me preocupa porque tiene dos vertientes. Por un lado, las normas que se están aprobando sobre asuntos electorales en el Congreso, estando con una pandemia, estando con que eso es la urgencia principal de la atención del Estado, yo la verdad, en este momento no haría ninguna reforma política, no haría ningún experimento. Dejemos eso para los tiempos de normalidad y no los tiempos de emergencia. La segunda vertiente es la miopía de las agrupaciones políticas de centro que no se están uniendo para buscar una candidatura común para el 2021. Y eso puede significar que izquierdas recalcitrantes que no quieren el beneficio del país, que no quieren su desarrollo, sino quieren la pobreza, porque con la pobreza hacen lo que les da la gana con el país, puedan ser exitosos en las próximas elecciones. Hay una miopía muy grande y una ambición desmedida. Todos quieren ser, en lugar de saber que si hay una emergencia y hay un peligro, deberíamos tener unión. Ya varias veces ha sucedido, que no suceda una vez más. Doctor Andreu Flores Dará, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias y a cuidarse. Encantadísimo, queridos amigos. Un fuerte abrazo a Pepe y a Carlos, amigos de muchos años. Gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.